Hola a todos, ¿qué tal? En este video te voy a explicar el teorema de la superposición en manera rápida, o mejor dicho, esto es lo que intentaré hacer. Antes de empezar, quería decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. Es algo muy pequeño para ti, pero a mí me ayudarás mucho. En este canal hago videos también en italiano y en inglés. Así que si quieres encontrar solo videos en español, solo tienes que buscar en las playlists y ahí encontrarás todos los videos en español. Bueno, empezamos. ¿Qué es la superposición? ¿Qué es el teorema de la superposición? Es un teorema que nos permite de resolver circuitos eléctricos complicados como esto. Esto no es demasiado complicado, pero por ejemplo, si quiero encontrar las corrientes que están en ese circuito, la corriente que está aquí, la corriente que está aquí, la corriente que está aquí, ¿cómo puedo hacer? Aquí no puedo hacer paralelos, no puedo hacer series, no puedo resolver este circuito en la manera tradicional. Así que necesito de un teorema para resolverlo. En este caso, el teorema de la superposición. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Tengo este circuito, ahora voy a dibujarlo de nuevo, pero como si solo existe la fuente de voltaje 1 y en lugar de la fuente de voltaje 2, vamos a poner simplemente un cable, un cortocircuito, así se dice, en esta manera. Y tenemos un circuito eh, como esto. En lugar de la fuente de voltaje 2, aquí está simplemente un cable. Ahora este circuito es muy fácil, ahora no tengo dificultades para encontrar las corrientes, lo puedo hacer eh, de manera muy rápida. Ahora no voy a hacer los cálculos, pero simplemente puedo decir que sí, ahora es fácil y puedo encontrar las tres corrientes. Voy a encontrar las tres corrientes y aquí tenemos la I1, aquí tenemos la I2 y aquí tenemos la I3, las tres corrientes. Em, Aquí están, pero tengo que poner este símbolo aquí. ¿Y por qué? ¿Qué significa? Esto significa que estas son las tres corrientes, pero solo desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 1. Estas son las tres corrientes que tengo en ese circuito si solo existe la fuente de voltaje 1. Así que estas no son las corrientes reales porque en el circuito real tengo ambas las fuentes de corrientes, de voltaje, disculpe, tengo ambas las fuentes de voltaje. Aquí solo tengo esta, así que no son las corrientes reales. Eh, Ahora que tengo estas tres corrientes, recuérdate, esto es muy importante, el valor de cada corriente y la dirección. El valor de cada corriente y la dirección de cada corriente. Esto será importante. Y ahora que tenemos estas tres corrientes, voy a dibujar de nuevo el circuito, pero como si solo existe la fuente de voltaje 2. Y en lugar de la fuente de voltaje 1 vamos a poner un cable en esta manera. Ahora tenemos un otro circuito eléctrico donde solo está la fuente de voltaje 2. Y aquí también es muy fácil encontrar las tres corrientes. Voy a hacer todos los cálculos necesarios y voy a encontrar las tres corrientes. Por ejemplo, aquí tengo una I3, aquí tengo una I2 y aquí tengo una I1. Estas son las tres corrientes, pero si solo existe la fuente de voltaje 2. Así que voy a poner este símbolo. Voy a poner esto, que significa que son las tres corrientes si solo existe la fuente de voltaje 2. Ahora tenemos las tres corrientes si desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 1.
Y tenemos las tres corrientes desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 2. Aquí están. Ahora solo tengo que encontrar la I1, la I2 y la I3 real. ¿Cómo se hace? Tengo que recordar, como hemos dicho antes, el valor y la dirección de cada corriente. Si las corrientes tienen una dirección contraria, tengo que hacer la resta. Si las corrientes tienen una dirección, tienen la misma dirección, simplemente se suman. Ahora, eh, aquí vamos a encontrar la I1 real. Por primera cosa, tengo que mirar bien y ver cuál es la corriente más grande. Ponemos, por ejemplo, que esta aquí es más grande de esta otra corriente. La corriente más grande nos dice cuál es la dirección. Si esta es más grande, significa que la dirección será esta. Y el valor, hemos dicho que la I12, podemos llamarla así, I12. I1 de la segunda fuente es más grande, así que la dirección será la dirección que tiene esta dirección. Y voy a hacer la resta con la I1 de la primera fuente de voltaje. I1 de la primera fuente. Y voy a encontrar una I1 real. Esta aquí tiene esta otra dirección, pero no es importante porque esta es más grande, así que la dirección será esta. Voy a encontrar una I1 real y voy a conocer cuál es su dirección real. I1 real, valor real de la corriente, dirección real de la corriente. Esto es lo que voy a encontrar. Ahora vamos a ver por la I2. La I2 está aquí, así que podemos dibujarla. La I1 real tendrá un valor que voy a encontrar si hago los cálculos. La I1 real tiene un valor y su dirección es esta, hemos dicho. Bueno, la I2 real. La I2 de la primera fuente se mueve en esta dirección. La I2 de la segunda fuente se mueve en esta dirección. Así que aquí no tenemos problemas. La dirección será esta. Es claro. Y simplemente tengo que sumarlas. Tengo una I2 real y la dirección será claramente, claro, será esta, porque tienen la misma dirección. La I2 real tiene un valor que no conocemos cuál es, pero tiene un valor y su dirección es esta. Ahora, la I3 real, ¿cuál será? ¿Cómo será? Podemos, por ejemplo, que esta es más grande, así que la dirección será esta. La corriente más grande nos dice cuál es la dirección. Esta es la primera cosa que vamos a ver, cuál es la dirección. La corriente más grande nos dice que la dirección, nos dice cuál es la dirección. Si esta es más grande, la voy a poner por primera aquí. La I3 de la segunda fuente. Y voy a hacer la resta con esta otra porque esta se mueve en la dirección contraria de la primera fuente. Y voy a encontrar una... No, esta tiene esta otra dirección. Disculpe. Ay. Bueno, voy a encontrar una I3 real que tiene su dirección real, que es esta. Y puedo dibujarla. Hemos encontrado una I3 real. La I3 real tiene un valor y se mueve en esta dirección. Porque esta es la más grande. Esta aquí es la más grande. Y tiene un valor. Bueno, así es como se hace, cómo se hace el teorema de la superposición, cómo se hace la superposición. ¿Y qué pasa pero si tengo un circuito que tiene más de dos fuentes de voltaje? Si por ejemplo tengo 3, 4.
No te cambia absolutamente nada. Simplemente lo que tienes que hacer, aquí lo hemos hecho 2 veces, tienes que hacerlo 3 veces, 4 veces, 5 veces. Depende de cuánta fuente de voltaje tienes. Por ejemplo, solo voy a hacer un ejemplo. Si tengo 3 fuentes de voltaje, por ejemplo, así, no te cambia absolutamente nada. Tengo 3 fuentes de voltaje. Por ejemplo, empezamos con esta. Voy a dibujar de nuevo el circuito como si solo existe esta fuente de voltaje. Voy a dibujar el circuito en esta manera. Una resistencia y una otra resistencia y vamos a tener un circuito así. Voy a encontrar las corrientes y bueno, como hemos hecho aquí, solo que aquí lo hago 3 veces y no cambia nada. Si tenemos 4 fuentes de voltaje, lo hago 4 veces. No cambia absolutamente nada. Eh, y si en una parte del circuito tengo más corrientes, por ejemplo, porque seguramente voy a tener 3 corrientes en cada parte del circuito. Si por ejemplo aquí está una resistencia y están como 4 corrientes. La I1 de la primera fuente, la I2 de la eh, tercera fuente se mueven en esta dirección y la I2 de la eh, disculpe, la I1 de la eh, cuarta fuente, todas estas se mueven en esta dirección y por ejemplo solo la I1 de la tercera fuente se mueve en esta dirección. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente voy a juntar todas estas corrientes, voy a hacer la suma y vamos a ver qué pasa, porque no es seguro, no es cierto que aquí tengo 3 corrientes y la corriente real, la I1 real será en esta dirección. No, no es cierto, porque puede ser que esta, aunque es sola, puede ser que esta sola es más grande de de la suma de estas tres. Puede ser así que tengo que ver eh, cuál es la dirección, cuál es la corriente que gana eh, en este caso, en cada caso que voy a encontrar. Puede ser que estas tres juntas son más grandes de esta y bueno, la dirección será esta. Pero puede pasar también que esta sola, aunque es sola, es más grande de la suma de estas 3 corrientes. Así que si esta es más grande de estas 3 corrientes, de la suma de estas 3 corrientes, la dirección será esta. Tengo que ver en cada parte del circuito cómo será la situación, cómo será la dirección real de la corriente real y qué tengo que hacer por encontrarla. eh, para encontrarla, disculpa. Y bueno, ¿y qué pasa? Un'altra pregunta eh, que muchas personas probablemente, seguramente pueden hacer ahora. ¿Qué pasa si tengo una fuente de voltaje, 2 fuentes de voltaje, pero así en el circuito tengo también una fuente de corriente? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se hace si tengo una fuente de corriente? Vamos a hacer un ejemplo con 2 generadores, con 2 fuentes, una de tensión y la otra de corriente, una de voltaje y la otra de corriente. ¿Qué pasa si tengo una fuente de voltaje en un circuito? Y por ejemplo, aquí tengo una fuente de corriente. Puedo dibujarla así, por ejemplo, esta es una fuente de corriente, vamos a llamar I0. ¿Qué pasa si tengo una fuente de corriente y una fuente de voltaje? ¿Cuándo está una fuente de corriente? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a empezar con la fuente de voltaje. Vamos a empezar con esta y ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar todo el circuito como si solo existe la fuente de voltaje en esta manera. Pero aquí tenemos una diferencia.
Aquí está la R2. Bueno, hemos visto que cuando la fuente de voltaje no está en el circuito, en su lugar se va a poner un cable, un cortocircuito. En esta manera, cuando por ejemplo esta no está en el circuito, se va a poner un cable, como un cable. En esta manera, así. Pero cuando la fuente de corriente no está en el circuito, en su lugar se va a poner esto, se va a dejar abierto, el circuito abierto, se va a dejar el circuito abierto. En lugar de la fuente de corriente se hace esto, se pone esto, circuito abierto. ¿Y qué significa esto? Significa que si aquí está abierto, aquí no puede pasar corriente en este caso. Así que toda esta parte es como si no existe. Y voy a hacer los cálculos solo con esta. Porque es como si esta parte aquí no existe, porque no puede pasar corriente. Eh, Aquí que puedo encontrar, aquí voy a encontrar, puede ser una serie, voy a encontrar una corriente, eh, y puedo decir que esta es la I1, ¿sí? Pero puedo decir que esta es la I3, pero son iguales porque son la misma corriente, o la I1 y la I3 son la misma corriente. Voy a encontrar una I, que es la corriente de esta malla, y puedo decir que sí que hemos encontrado la I1 y la I3, pero son la misma. De la primera, voy a poner el símbolo, la I1 de la primera fuente y la I3 de la primera fuente. En este caso pero la I1 y la I3 son iguales. Pero sí, hemos encontrado estas dos corrientes, que son una, pero sí, hemos hecho este cálculo. Ahora voy a hacer el cálculo con esta. Voy a dibujar de nuevo el circuito como si solo existe esta fuente aquí, que es una fuente de corriente. Y en lugar de esta vamos a poner un cable. Vamos a dibujar de nuevo el circuito. Aquí tengo la fuente de corriente, que se llama I0. Y ahora tengo que hacer los cálculos y encontrar las tres corrientes. La corriente I2 aquí es igual a la I0. No cambia nada. I2 de la segunda fuente siempre. Pero solo está esta. Así que la I2 real es esta, porque solo tenemos esta. I2 de la segunda fuente es igual a la I0 y es igual a la I2 real, a la I2 final, la I2 que tenemos aquí. Porque en los ramos donde está un generador de corriente, en los ramos donde está una fuente de corriente, desde este ramo solo puede salir su corriente, pero nada puede entrar en este ramo, nada puede entrar, solo puede salir la corriente de esta fuente, puede salir desde este ramo, pero nada puede entrar, ninguna corriente puede entrar aquí en esta parte, por esto se hace así. Ahora aquí puedo hacer los cálculos y voy a encontrar, ¿qué voy a encontrar? Esta ya la conocemos, pero puedo hacer el paralelo de estas dos y voy a hacer R1 paralelo R3. Por ejemplo, vamos a encontrar una RP. El circuito será ahora hecho en esta manera. Aquí tenemos la I0, la R2 y la resistencia paralelo. Ahora, no tengo que hacer el cálculo de esta corriente porque ya eh, sabemos cuánto es. Esta siempre es la I2 de la segunda fuente, la I2 real. Bueno, la corriente ya la conocemos. Pero puedo multiplicar esta corriente por esta resistencia paralelo y voy a encontrar una caída de tensión sobre este paralelo. Y luego yo sé que la caída de tensión sobre un paralelo es
este valor de tensión es igual en cada resistencia del paralelo, en este caso esta y esta. Así que yo sé que la caída de tensión sobre el paralelo es igual a la VR1 y es igual a la VR2. No, disculpe, VR3, porque el paralelo es entre esta y esta. Y ahora voy a encontrar la I1 de la segunda fuente, que se hace VR1. Esto se divide por la resistencia 1. Voy a encontrar la I1 de la segunda fuente y la I3 de la segunda fuente. Simplemente hago este cálculo y voy a encontrar estas dos corrientes aquí, que tienen claramente esta dirección y esta dirección. La segunda fuente y la de la segunda fuente. Ahora, por esta no tengo problemas, ya sé que esta corriente solo puede ser esta, porque nada puede entrar en el ramo donde está la fuente de corriente, nada puede entrar, solo puede salir su corriente desde este ramo. Así que la I0 es igual a la I2 de la segunda fuente y es igual a la I2 real. Eh, pero aquí tengo que encontrar la I1 real. Tengo que ver si esta es más grande o si esta es más grande. Y voy a encontrar la I1 real, como hemos hecho antes. Y la misma cosa la voy a hacer aquí por la I3 real. Esta se mueve en esta dirección y esta también, así que aquí no tengo problemas, tienen la misma dirección. Y voy a hacer todos los cálculos que ya conocemos y así voy a encontrar la I1, la I2 y la I3 reales, las corrientes reales. En la misma manera. Lo que cambia cuando tengo una fuente de corriente simplemente es que cuando no está en el circuito, en su lugar no voy a poner un cable, voy a dejar el circuito abierto. Donde estaba la fuente de corriente, voy a dejar el circuito abierto. Y esto me cambia un poquito todo el circuito y toda la manera de hacer los cálculos, porque aquí este ramo no existe, está abierto, así que toda esta parte del circuito no, se considera como si ya no existe. Y, y bueno, esta es el teorema de la superposición. El teorema de la superposición. Espero que toda la explicación fue bastante clara. Si tienes preguntas, puedes hacerlas en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Y sí, creo que es todo. Y por este video es todo. Podemos acabar aquí. Y sí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.